Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenas para todos los estudiantes de octavo grado. En este breve video, pues vamos a continuación a retroalimentar la guía de trabajo de número 1 de ciencias sociales. Entonces, brevemente abordaré la guía, la analizaremos, miraremos las preguntas, qué opciones de respuesta podríamos tener y eso será todo, eso será todo. Y a continuación voy a proyectar la guía y pues quienes no pueden ver el video, confío en que escuchen el audio, que también lo subiré. Y el audio, pues va a ser el audio del video, aunque no tendrán imagen. De todas formas, al escucharlo se darán cuenta de la explicación básica de las preguntas manejadas en cuestión. ¿Listo? Entonces, a continuación vamos a proyectar la guía y como ustedes pueden ver, ahí está proyectada la guía. La guía de trabajo, como ustedes pueden ver, tenemos que habla de lo siguiente. Y tenemos, voy a jugar el cuadrito aquí, que es una lectura, la lectura 5, y tiene tres preguntas, 28, 29, 31. Como pueden ver, habla sobre las reformas liberales de mitades del siglo XIX. Recordemos que este siglo XIX es el siglo en donde inicia la república en nuestro país, donde inicia nuestra historia patria como tal. ¿Por qué? Recordemos que ya hemos hablado que de 1810 a 1819 fue el proceso de independencia. Posteriormente a este proceso de independencia, pues, pudimos finalmente independizarnos de los españoles y cuando nos independizamos de los españoles logramos ser, entre comillas, autónomos. No autosuficientes, pero al menos autónomos y comenzamos, y ya el problema era, bueno, ya no nos mandan ellos, ahora nosotros somos los que mandamos, ¿cierto? Entonces, como somos nosotros los que mandamos, debemos tomar decisiones sobre, bien, entonces continuamos siendo autónomos, ¿cierto? O sea, retomando, decidimos ser autónomos y ya teníamos que decidir y pues comenzaron las luchas partidistas y bolivaristas, santanderistas y comenzaron a aparecer unas influencias, unos partidos políticos. Apareció primero el Partido Liberal, oficialmente fue el que como que dio el primer golpe político. ¿En qué sentido? El que primero como intentó implantar estrictamente sus posturas, unas posturas liberales. Vemos que en la mitad del siglo XIX se caracterizó por eso, por las reformas liberales. Entonces vemos unos partidos, ustedes leyeron la guía, no voy a entrar a leer algo que ustedes ya leyeron, solo a retomar. Cualquier cosa, siempre en una guía, si tienen preguntas, por favor, me las escriben y con mucho gusto eso va a servir como base de la retroalimentación. Pero preguntas sobre el tema, no a veces preguntas sobre la misma pregunta, porque hay personas que me llaman, profe, no entiendo la pregunta, pero no leen la pregunta, no leen el texto y quieren que uno les responda la pregunta para que les dé la opción de respuesta correcta y tampoco, así no funciona. Bien, entonces dentro de los liberales hubieron dos posturas, la de los gólgotas y la de los draconianos. Los gólgotas, comerciantes, ellos buscaban más, como dice, hay un libre comercio, una libertad económica en todo su esplendor, ¿sí? Entonces, una reforma del Estado que permitiera una modernización del Estado, mientras los draconianos eh, eran de los liberales, pero apoyaban esa modernización, ese libre cambio, pero había un asunto, no apoyaban la importación de productos extranjeros, porque esos productos extranjeros acabarían la producción nacional. Ellos eran dueños de microempresas, medianas empresas, sí, entonces no querían que esos productos entraran a competir con los propios porque sabían que muy seguramente la gran mayoría de los casos los productos extranjeros tendían a ser mejor o podrían brindar mejores precios, entonces iban a atraer, acabar las microempresas del país. Bien, sobre todo las artesanías, hablámoslo así. Entonces habían más sectores, los medianos y pequeños agricultores, esclavos, aristocracia y la iglesia, pero este periodo trata sobre todo las reformas liberales. ¿Qué reformas? Las reformas que se hicieron, que se consolidaron en la Constitución, aquí está, en el texto, aquí está, en 1853, o la Constitución Liberal. En esa Constitución Liberal
pues se comenzó a plasmar un país bajo un modelo de económico-político liberal. ¿Listo? Eso ocasionó muchas guerras civiles a lo largo y ancho del país porque sobre todo entró a chocar con algo que era lo que más generaba inconformismo, que era la iglesia. Se entró a chocar con el poder que la iglesia católica tradicionalmente había tenido. Recordemos que somos herederos de una tradición española católica, en donde esa institución fue muy, muy importante en el desarrollo social, y pues habían personas que no veían la importancia o no le querían dar ese estatus que tradicionalmente tenía, porque antiguamente la iglesia participaba en la política directa e indirectamente. En la educación era la que dueña de la educación, no pagaba impuestos y era dueña de grandes extensiones de tierra. Además de eso, esto recibía diezmos que era por ley obligación pagárselos. Entonces la iglesia era una institución que tenía mucha presencia en el ámbito social de aquel momento. Y esas reformas liberales pues le fueron quitando, pero a su vez fueron metiéndose dentro del mismo ámbito de la iglesia. Por ejemplo, decir que si se elegían o no párrocos democráticamente, algo que pues la iglesia es la iglesia, el Estado es el Estado. Entonces, hay un rifirrafe, un choque, y eso terminó generando las guerras civiles del siglo XIX, pero hablemos sobre todo de retroalimentada la primera parte de las reformas liberales de 1910, del siglo XIX, los gólgotas draconianos, todo lo demás. Leamos la pregunta 28. Explique de qué manera la posición de los artesanos respecto a la mercancía importada afecta la competencia de dicha mercancía con los productos internos. Ojo, ojo, porque yo les puse un ejemplo. Yo les retroalimenté la guía para que les expliqué la pregunta y no hubiera confusión, y aún así me extraña que hubo confusión. ¿Por qué? Explique de qué manera la posición de los artesanos respecto a la mercancía importada. ¿Cómo los artesanos valoraban la mercancía importada? Sí, afecta la competencia de dicha mercancía, es decir, cómo la posición que los artesanos tenían en torno a la mercancía extranjera afectaba la competencia de la mercancía extranjera con los productos propios. Ah, entonces sencillo. A mí lo que me interesa es que ustedes entiendan qué pasaba con la competencia qué pasaba con la competencia en la mercancía extranjera a partir de las trabas que le ponían. Entonces ustedes dicen, como la mercancía extranjera tenía que pagar altos impuestos, no podía, su precio era elevado, por lo tanto no podía competir de igual manera con la mercancía o los productos internos, por lo que no era tan comprada por o el consumidor promedio. ¿Cómo así? La mercancía extranjera tenía muchos impuestos y los comerciantes, los artesanos les gustaba eso porque eso les garantizaba que la gente pues no la comprara y prefería comprar las artesanías propias porque lo que traían de afuera valía tanto que solamente el que tenía mucho dinero podía pagarlo y la gran mayoría de personas no. Entonces, esa mercancía no podía competir libremente porque siempre entraba con algo que le dificultaba competir. ¿Qué? Que los altos impuestos hacía que valiera tanto que la gente no quisiera comprarla. Entonces, esa es la respuesta. Que la mercancía extranjera no podía competir justamente o competir de las mismas condiciones que los productos internos por sus altos impuestos, que hacía que valiera más y por ello no fuera comprada. Punto. Respuestas así. Vi algunas respuestas así, vi otras que dieron vueltas, vi otras que cogieron el párrafo que señalo acá. Los liberales se dieron esto, ¿dónde fue que leyeron? Ah, acá. Copiar el párrafo de los draconianos para evitar la competencia, ya. Copiaron ese párrafo y me lo transcribieron. Ahí medio les valí. Pero muchachos, no todas las preguntas pueden ser literales. Yo siempre les he dicho, hay preguntas de interpretación. La anterior pregunta era de interpretación. Y por eso yo les había ya explicado la guía. Por eso insisto, cuando hago un video, véanlo, por favor, tómense la molestia de verlo. Recuerden que ya no hay videollamadas porque pocos se conectaban, no prestaban atención, entonces vi que al final era pérdida de tiempo.
Bien, la pregunta 29. ¿Existe algún punto en común entre los diferentes estamentos de la sociedad del siglo XIX y las reformas que proponen? ¿Cuándo se propone una reforma? Cuando se propone una reforma, debe ser hecha de tal manera que se beneficie toda la sociedad o puede beneficiar solamente unos pocos grupos. O que ahí habían dos preguntas, ¿cierto? Dos. Y como habían dos preguntas, tenemos que responder una por una para abordar bien esa pregunta 29. Repito la pregunta 29 de la primera parte. ¿Existe algún punto en común entre los diferentes estamentos de la sociedad del siglo XIX y las reformas que proponen? Yo les había dicho, ¿cuáles estamentos? Pues los que están aquí. Los gólgotas son un estamento. Los draconianos, otro estamento. Medianos y pequeños agricultores, otro estamento. Esclavos, otro estamento. Aristocracia y la iglesia, otro estamento. Claro que sí había puntos en común. Hay gente que me escribió que no habían. Yo, pero ¿cómo así leyeron realmente? Si leen nada más entre los gólgotas y los comerciantes, podemos leer muy sencillo. Los draconianos artesanos querían los mismos cambios. ¿Cuáles mismos cambios? Los de los gólgotas. ¿Cómo? ¿Cuáles? Abolir la esclavitud, acabar resguardos, apoyar el libre cambio, ¿sí? Entonces, draconianos querían lo mismo, menos el libre cambio. O sea, están de acuerdo en abolir la esclavitud, acabar los resguardos, por ejemplo. Nada más, abolir la esclavitud, ¿quién la quería? Los gólgotas, los draconianos y las mismas esclavos. Entonces, ahí hay similitudes. Pero no se dieron cuenta algunas personas de esa situación. Bueno, ahora, vamos con la pregunta 29, la segunda parte. Cuando se propone una reforma, ¿debe ser hecha de tal manera que se beneficie toda la sociedad o puede beneficiar solamente a unos pocos grupos? Sustente su respuesta. Esa pregunta era libre, totalmente libre. Si usted decía, no, debe beneficiar a unos pocos, no, debe beneficiar a todos, lo único que tenía que justificar era por qué usted pensaba eso. Ya, eso era todo lo que tenía que hacer. No tenía que hacer más, no tenía que darle más vueltas. Entonces creo que era una pregunta muy sencilla. Ejemplo, hay personas que respondieron, considero que las reformas deben estar hechas para todos porque todos tenemos los mismos derechos y por lo tanto necesitamos que beneficie a todos por igual. Ya, esa argumentación es válida. ¿Debatible? Claro que es debatible, pero desde que tienen que aprender a argumentar, a sustentar lo que dicen. Repito, no se malacostumbra a que todas las respuestas solamente es una transcripción del texto y ya, no todas son así. Bueno, bien. Esta segunda guía nos hablaba de las reformas, de cómo se hicieron, de la problemática que surgió. Entonces, no la voy a leer porque ustedes ya la leyeron para hacer la guía. La tercera hoja. Vemos que nos hablan de las reformas liberales. ¿Cuáles fueron las reformas liberales? Primero, libertad de los esclavos. Fundamental, los esclavos. Ya habíamos leído una guía anterior. Personas que llegaron de África, secuestradas, esclavizadas, pues fueron finalmente liberadas poco a poco, ¿cierto? Perdieron ese estatus de esclavos y pasaron a ser ciudadanos libres. La liquidación de los resguardos, que es la pregunta 31. La voy a leer completa de nuevo. Los resguardos eran extensiones de tierra entregadas por la corona a una comunidad indígena. La posesión de la tierra era comunitaria y no era negociable. Pero los latifundistas querían ampliar sus haciendas. Al interior de los resguardos existía una economía de subsistencia, lo cual reducía la capacidad de consumo de esta población, lo que afectaba los intereses de los comerciantes y artesanos. Por esta razón, se afirma que el resguardo era un obstáculo para los intereses de los grupos sociales interesados en el cambio, y de ahí que hicieron la eliminación. Además, a los hacendados, comerciantes y artesanos les interesaba proletarizar a los indígenas. Bien, ahí va todo el texto. ¿Qué tenemos presente aquí? Permítame un momento que me están llamando aquí.
Un instante, por favor. Un instante. Bien, qué pena, es que me llamaron aquí un momento. Bien, entonces continúo. Entonces los resguardos, como ustedes pueden leer, cuando llegaron los españoles, los indígenas ya habitaban este continente. Habían en promedio 80 millones de indígenas en todo el continente americano. ¿Qué pasó? De todos esos 80 millones de indígenas, prácticamente se redujo a 2 a 3 millones de indígenas. Es decir, por todo el continente, por lo menos de México hasta Chile, los indígenas prácticamente fueron asesinados, las enfermedades y los trabajos forzosos acabaron con la población. Y además, pues se mezclaron con los españoles, entonces perdieron su rasgo de nativos como tal. ¿Qué sucede? Los españoles, para salvaguardar los pocos indígenas que quedaban y pues para repartir la tierra, entre comillas, justamente lo que ellos decían que era justo, llegaron y les dieron a los indígenas unas porciones de tierra que no era para nada lo equivalente a lo que ellos estaban acostumbrados a vivir, pero bueno, les dieron propiedad sobre ello. ¿Cómo así? Resguardos. Una gran extensión de tierra, digamos así como el municipio, por lo menos, o como toda la parte de varias veredas, en donde los indígenas podían habitar y conservar sus costumbres, tradiciones, entre comillas, porque eran evangelizados por los sacerdotes católicos, pero al menos no tenían que vivir, entre comillas, todo el tiempo explotados, aunque les tocaba ya pues dar parte de lo que cosechaban al encomendero. Pero el caso es que esos resguardos fueron una figura que hasta el día de hoy existe. Hoy en día existe a lo largo y ancho del país diferentes resguardos, que son lugares donde los pueblos indígenas pues han logrado sobrevivir al desarrollo de un mundo que no es el mundo que ellos estaban acostumbrados a llevar. ¿Listo? Cuando los españoles se fueron, irónicamente, los criollos y todos los que quedaron al mando de este país, en vez de proteger eso, al contrario, lo que dijeron es, hay que eliminar los resguardos y todos estos indígenas que pasen a ser ciudadanos del común, que compren productos, que trabajen, que vivan como asalariados, algo que los mismos indígenas no estaban en la gran mayoría de acuerdo. Entonces, hay personas que me escribieron, bueno, y ellos querían que se proletarizaran, es decir, se volvieran parte de los proletarios. ¿Cómo así? Personas que venden su mano de obra por dinero. Entonces, ahora sí, entrando a la pregunta 31 que dice, ¿de qué manera cambia la vida del indígena cuando pasa de estar al interior pasa de estar al interior del resguardo a ser proletarizado? ¿Cómo así? ¿Cómo cambia la vida cuando el indígena está en un resguardo bajo sus condiciones de vida a ser un ciudadano del común? Las personas, muchos chicos me escribieron que mejor porque podía trabajar, ganar dinero, comprarse sus cosas, pero si ustedes se dan cuenta, el sentido del texto habla que los resguardos eran incómodos para los blancos, para los criollos, para aquellos que no querían tener personas allá que no compraran, porque es que en el resguardo ellos hacían su ropa, no tenían que comprar ropa de afuera. Cultivaban sus alimentos, construían sus casas a partir de lo que les daba la selva, madera y todo lo demás. Entonces, los indígenas no eran personas que compraran. Y eso a los comerciantes de aquella época les molestaba. Por ello querían volverlos personas que estuvieran parte de la sociedad. Bien, y parte de esa sociedad de consumo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo cambia? Cambia de una manera negativa, creería yo. ¿Por qué? Porque a los indígenas les toca renunciar a su espacio, a su identidad, a su modo de vida, para volverse consumidores. ¿Consumidores de qué? De todo lo que producen los comerciantes. Con eso ya respondí a la pregunta 31. Veamos qué más queda de la guía. La descentralización fiscal y administrativa, es decir, que el poder no estuviera en un centro, sino en diferentes lugares del país. Por ejemplo, como funciona hoy en día,
que cada departamento tiene cierto poder y no hay que esperar que Bogotá sea la que mande todo. Reformas fiscales, es decir, varias reformas de impuestos. Cuando hablamos de reformas fiscales, siempre la palabra fiscal, parafiscal, fiscalización, tiene que ver con valor de un objeto y generalmente con impuestos. ¿Listo? Bien. Reformas religiosas o contra la Iglesia Católica. Aunque no, en la guía no hay ninguna pregunta fundamental que hayan leído eso. Como ustedes se pudieron dar cuenta de la lectura, esas reformas liberales entraron en gran choque con la Iglesia Católica. ¿Por qué? La Iglesia Católica era una institución que iba de la mano con el otro partido rival de los liberales, los conservadores. Mientras los conservadores y la Iglesia trabajaban de la mano, los liberales no veían con buenos ojos a la Iglesia más allá de una función netamente de fe, de religión. Bien. En cambio, los conservadores sí la veían como una institución fundamental para el desarrollo social. ¿Listo? Bueno. El proyecto agrícola y exportador. También en esta época pues se inició el proceso de exportaciones de materias primas del país, como el oro, como la plata, el carbón, demás minerales y el café. Bueno, aunque el café comenzó fue más después, 50 años después, es decir, prácticamente en 1900 en forma. ¿Listo? El tabaco sí fue una fuente de exportación y la quina en esa época para el país. Bien, entonces, con esta breve... mentiras. La eliminación de los censos, como ustedes pueden ver, parece ser que lo que permitió fue el libre cambio de la tierra, la compra y venta de la tierra, algo que no estaba permitido antes. La comisión coreográfica, con ese señor que ustedes ven ahí, Agustín Coase. ¿Por qué fue importante esta comisión coreográfica? El país no se sabía realmente cómo era. Y de hecho, hasta el día de hoy el país ha tenido un inconveniente. El país es tan grande y tan diverso, bueno, no es que sea enorme, pero es tan diverso que hay un problema de identidad. Los que estamos en la región andina vivimos entre las montañas, son climas generalmente adecuados, frescos, pero la topografía es dura, llena de montañas y eso impide la comunicación. Nada más, miremos de aquí a Vélez. De aquí a Vélez uno se gasta de 3 a 4 horas y son 82 kilómetros por hora. Si fuera una vía más, primero pavimentada y segundo, con menos accidentes geográficos, menos montañas, menos curvas, fácilmente uno se puede estar echando 1 hora, 2 horas, por ejemplo, ¿sí? Pero la distancia, lo duro del camino, etcétera, convierte eso en algo tortuoso, ¿listo? La gente de los llanos orientales tiene diferente identidad que los otros, viven diferente, son diferentes la explotación económica. ¿Por qué hablo de esto? Porque esta situación de la comisión coreográfica fue de las primeras cosas que se hizo para abordar algo que está muy presente hoy. Por ejemplo, en estos días abrieron el túnel de la línea, un túnel que está a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Recuerden, Santa Elena está a 1.080 metros, que atraviesa de extremo a extremo la cordillera. Antes, para viajar, tocaba subir hasta 3.200 metros en el alto de la línea, pasar una zona que es súper peligrosa, muy nublada, muchos accidentes, pasarlo y volver a bajar. Ahora no, ahorra entre 1 hora y media de camino y atraviesa 8.6 kilómetros de túnel, atraviesa la cordillera oriental. Uno dirá, profe, pero esa hora, ¿qué pasa con esa hora? Esa hora permite conectividad, algo que a este país aún le hace falta y que la comisión coreográfica fue de las primeras en atreverse a dar cuenta de eso por la diversidad del territorio colombiano. ¿Por qué? Como hay tantas montañas y son tan abruptas, las vías son difíciles de trazar, de echar, hay mucha falla geológica que constantemente daña las vías. Entonces, el país, en pleno siglo XXI, aún no tiene una identidad común porque, por ejemplo, se dice que para llegar de Bogotá a Buenaventura,
un camión de mercancía, como le tocaba subir ese alto de la línea y todo eso, salía más caro llevarlo de Bogotá a Buenaventura que de Buenaventura a Japón, al otro lado del Océano Pacífico, porque ya era por mar, no había ningún inconveniente. ¿Ven? ¿Por qué toco esta temática? Por actualidad, para que ustedes tengan presente la actualidad de nuestro país. Bien, con esta breve contextualización he finalizado la retroalimentación como tal de la guía en cuestión. Les agradezco su atención. Y pues nada, quedo atento a cualquier duda, pregunta, inquietud, sugerencia, corrección. Si hay alguna corrección por hacer de la calificación, con mucho gusto la hago. Entonces les deseo lo mejor. Recuerden seguir manejando las medidas de bioseguridad para que todos nos cuidemos. Que estén muy bien.